literatura salvadoreña, lógicamente, no tenemos mayor cosa de la época prehispánica, porque definitivamente no éramos una ubicación tan importante como, digamos, como fue México, que México sí cuenta con poetas prehispánicos extraordinarios y excelentes, algunos producto de unión de español con azteca. En El Salvador no, lo único que podemos pensar de cómo era el asunto prehispánico es a través de diferentes leyendas. Entonces, la idea viene de una leyenda que no sé si es inventada por él, de don Francisco Gavidia. Entonces él dice que los pipiles de Cuscatlán estaban hartos de las crueldades del rey Cuauhmichín y de sus sacrificios humanos. Entonces estaba este hombre, Tutecotzimit, que era un pastor que custodiaba rebaños de pavos reales en las riberas de la Selguat. Se imaginan que debe ser divino el Selguat para haber pastoreado pavos reales ahí, ¿verdad? No como hoy. Él dice que tiene tienda de plumas multicolores como las de Aipo y los Aguadioc Pico. El pueblo votó al sanguinario rey, escogió a Tutecotzimit, pastor y poeta, que cantaba al cielo, a la tierra, a la paz y al trabajo, maldiciendo la guerra y la crueldad. Curiosamente, en un ensayo de don Francisco Gavidia, que se llama El pastor y el rey, cita una poesía de Rubén Darío, que dice: llamáronle tú cantas a la paz y al trabajo, sí. Toma el palacio, el campo, carcajes y huipiles, celebra nuestros dioses, dirige a los pipiles, y así empezó el reinado de Tutecotzimit. Haya existido o no, a mí me encantó esto de la poesía de Rubén Darío que dice cantar a la paz y al trabajo, porque curiosamente fue el nombre que se dio al movimiento aquel que surgió de las señoras de Pro Paz y Trabajo, ¿verdad? Entonces, como que sí tiene algún sentido lo de Rubén Darío. Esto es bien importante. Existió en Europa un monje que se llamaba el abate Bracer de Bourbourg, que se dedicó a viajar por toda América Latina a partir de Panamá, a pie, a caballo o como fuera. Le impresionó mucho la ciudad de Acajutla. Hay escritos de él describiendo Acajutla. No pudo pasar por San Salvador porque la capital la habían trasladado a San Vicente, porque acababa de sobrevenir un terremoto. Pero después de su recorrido por Centroamérica, el 17 de abril de 1857, él dio esta conferencia en la Sociedad de Geografía de París. O sea que esto no es leyenda, esto está documentado. Entonces él en su conferencia dice que Xochiquetzal era la señora del vestido azul, diosa del lago de Xilopango. Para la cosecha del maíz se le sacrificaban 4 doncellas nobles vestidas de fiesta, coronadas de flores y llevadas en andas. Delante los sacerdotes de largas túnicas y mitras de plumas, con braseros de incienso del copal, desde la roca las tiraban al lago. Pero dice, luego de la maldición de una de las doncellas, porque una de las doncellas les auguró, si me tiran va a venir una maldición y el país va a ser arrasado. Y ellos lo tomaron como que era la predicción de la llegada de los españoles. Pero entonces ya tuvieron miedo y no sacrificaban doncellas, sino que niños recién nacidos. Entonces, el abate dice que en su viaje se dio cuenta que los nativos todavía ofrecían sacrificios a la mujer serpiente, la señora de la laguna, pidiéndole por buenas cosechas. Entonces dice que él alquiló una lancha para que lo llevaran a la entrada de la cueva, a donde vio piedras y restos de copal quemado. Pero dice, los que iban con él, los indios, no le quisieron dar ninguna explicación de qué significaba ese copal. Entonces él se quedó con la idea que definitivamente todavía existía ese tipo de sacrificio. La época colonial, con la independencia, por supuesto, ya hay un poco más de información. Y creo que este personaje es bien importante. En Sonsonate hay una escuela que se llama Juan de Dios del Cid. Este era un monje, un fraile franciscano que nació en San Salvador y que se dedicó a enseñar a los indios a cultivar añil y algodón.
Fue un hombre estudioso para mejorar los telares y los métodos de producción. Escribió sus experiencias fundamentales para el desarrollo industrial del añil en un libro que se llama El Puntero. Yo lo tengo, está en castellano antiquísimo y explica todo el proceso del añil, que la Lula Mena también lo ha dicho en varias conferencias, yo le escuché algunas. Y el puntero es aquel que maneja el palo con el que saca las hojas de jiquilite de las pilas en que los tienen metidos y se da cuenta si ya cambió de color, porque cuando empieza a desteñirse la hoja del jiquilite, tiene un color azul, pero en el momento en que ya está listo, lo levantan con ese puntero y entonces se convierte en amarillo. Miren, es increíble, yo lo vi en un traste pequeño y de veras que hay el cambio de color. Pero más importante o tan importante como eso sobre el añil está que Juan de Dios del Cid fabricó la primera prensa topográfica, grabó los tipos, hizo la tinta y los imprimió. Y fue la primera imprenta fabricada en América en el año 1647. La primera que llegó de España a Guatemala fue en 1660, casi 15 años después. O sea, fíjense si este monje franciscano no tiene una importancia grandísima dentro de la historia de El Salvador, no solo literariamente, sino que industrialmente. Vaya, de José Simeón Cañas ya sabemos, pues, que fue el defensor de los esclavos. Su frase, no puede ser libre una patria si hay ciudadanos que no lo son, sostiene una polémica con el doctor Álvarez, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que defendía que la institución, como institución latina de derecho romano, dice, no puede ser abolida. Pero Simeón Cañas, ante la Asamblea en 1823, pide la libertad de los esclavos y promete crear un fondo de su patrimonio personal para indemnizar a los que liberen a sus esclavos con la suma que pagaron. Es decir, aquí hay una cosa bien importante y es que el hombre no solo dio un discurso, puso todo su dinero para que se pagara a los esclavos que iban a ser manumitidos. ¿Cuál es la época clásica de la literatura salvadoreña? Entre los siglos XIX y XX. Francisco Gavidia. Desgraciadamente, muy poco se sabe sobre él y muy poco se estudia. Era poeta, dramaturgo, historiador, filólogo, un humanista por creer en el hombre y luchar por su formación a través del conocimiento. Si se fijan, la fecha de muerte es el 1955. Como ya tengo edad para confesarlo, yo lo conocía, don Francisco Gavidia, porque mis papás eran muy amigos de su esposa, doña Isabelita. Él fue autodidacta, no asistió a ninguna universidad, aprendió solo francés y griego, tradujo a Víctor Hugo y a Homero y a su vez comenzó a estudiar árabe. Miren, era un señor chiquito de tamaño y doña Isabelita también era chiquita. Y él se murió con todo su pelo absolutamente negro. Entonces doña Isabelita, que parecía una muñequita con su pelo blanco, le decía el indio. Fue amigo de Rubén Darío y Rubén Darío escribió de él, de los alejandrinos de Víctor Hugo que Gavidia ensañaba en castellano, surgió en mí la idea de la renovación métrica, el modernismo, que debía ampliar y realizar más tarde. O sea que él confiesa, Darío, que fue en las traducciones de don Francisco Gavidia que él encontró la idea de empezar a usar una nueva métrica. A pesar de su humildad, dice Gavidia, fue reconocido y alabado por los grandes como Ricardo Palma de Perú y don Ramón Menéndez Pidal, que es uno de los grandes filólogos españoles. Miren, esta poesía me encanta. Yo una vez la cité entera en un artículo porque corresponde a la época que vivimos. Dice, la poesía se llama El abuelo y los nietos. Vamos a ver qué dice de los que así te oprimen. ¿Qué dice? Ciudadano de los hijos del crimen. No ves, no oyes, república, que lloran y que gimen los hijos de los héroes que guiaba Morazán. La justicia está muerta, la ley escarnecida, la conciencia jadeante, muda, entenebrecida, las costumbres impuras y la patria sin vida, las almas sin virtudes y la boca sin pan. Duro, bien duro. Bueno, este hombre
tiene una característica muy especial. Él pertenece al grupo de los que se llamaban relatores de viajes. Como no había televisión, como el radio empezaba, entonces había pocas posibilidades de viajar. Piensen que la única manera de ir a Europa era en barco. Pero entonces mucha gente se dedicaba a viajar y después escribían en los libros sus relatos de viaje y tenían mucho éxito, lógicamente. Entonces, así fue don Arturo Ambrogi. Acuérdense que su familia es la que construyó el primer edificio de 3 pisos en El Salvador, que quedaba ya por el cine Apolo y que lo botaron hace poco. Era un periodista, viajero incansable. Sus impresiones de viajes demuestran gran maestría detallista en sus relatos, costumbres, alma campesina y serenidad del campo. También escribe muchísimo sobre la campiña salvadoreña. Tiene unos artículos preciosos sobre la ciguanaba, el cadejo y todo eso, contando cómo piensa la gente sobre esas supersticiones. Tiene una visión tétrica, dice, porque revive la historia de la ciguanaba y el terror de los que la encuentran. Que yo siempre he creído que quienes se encuentran a la ciguanaba son los que regresan de madrugada bolos a su casa y en la volencia no saben distinguir gente de chuchos ni de nada, ¿verdad? Pero bueno. Este hombre era especial, don José María Peralta Lagos. Su seudónimo era Tepemechín y para los que no sepan, supe que Tepemechín es un pescado. Él era un ingeniero, un militar, un escritor satírico, tiene la capacidad de escribir de una manera simpática y divertida, pero criticando tremendamente la sociedad. Fue académico de la lengua en El Salvador y en España, un diplomático, como les digo, un costumbrista burlón. Uno de los libros más divertidos de él se llama El doctor Gonorrea y Tigorrea. Yo tengo quizá la única edición que existe porque se la dedicó a un tío mío que era escritor. Pero bueno, otro día les voy a contar del doctor Gonorrea y Tigorrea. Luego escribió La muerte de la tórtola y El candidato. El candidato lo hace para criticar las elecciones que hubo precisamente en el año 1931, cuando Masferrer. Este señor se estudia todavía en los colegios. Fue un médico, profesor, periodista, carácter seco y retraído, pero él cambia en sus versos que son muy emotivos. Sin embargo, el libro más conocido es Andanzas y Malandanzas, porque es la historia de un pobre chucho, flaco, triste y sarnoso, y es un clásico en su categoría. Acuérdense que el libro en que el chucho es el primer protagonista es el de Virginia Woolf, que se llama Flush, que es la historia de los Barrett Browning. Hay otro de un escritor panameño también, en que tiene un perro como protagonista, pero Rivas Bonilla sí tiene esa característica. Bueno, de Claudia hay que hablar bastante. La fiebre del oro en California hace que el señor Levi's invente el jeans, el blue jeans, pero para eso necesitaba el añil del Salvador. Entonces, el añil se trasladaba de aquí a Nueva York en mula, después barco y después tren hasta California. Pero entonces al señor Cornelius Vanderbilt se le ocurrió dirigir la línea férrea hasta la costa de Sonsonate. Y ahí es donde viene como ingeniero Patrick Brannon, que es un irlandés, un aventurero que se ha recorrido el mundo entero, pero aquí termina porque se enamora de Nelita, que es la hija de don Felipe Vega, que viven en Izalco. Nelita es hija de, como digo, de don Felipe Vega, gran señor campesino, aficionado a peleas de gallos y buenos caballos. Vaya, yo pregunté una vez que de dónde sacaba plata don Felipe Vega, y entonces me contaron que él había sido administrador de la familia más rica de aquí de El Salvador, que era la familia Ruano, don Emeterio Ruano y doña Elena de Ruano. Entonces ellos, cuando se retiraron y vendieron sus propiedades, le dejaron una gran cantidad de tierra a don Felipe y por eso es que él se convirtió en ese hacendado porque pudo manejar muy bien su patrimonio. Y lógicamente Claudia es el resultado de la fusión étnica indígena irlandesa. Su mamá es de Guatemala y su papá es irlandés.
En ella se mezclan la superstición de Izalco y la magia de Irlanda. La obra de Claudia refleja el color y la música del paisaje tropical donde creció. Esto es un fenómeno literario extraordinario, les voy a contar. Don Raúl Contreras era un diplomático, un hombre exquisito. Tuve el gusto de conocerlo. Es como tío abuelo del esposo de la Miriam Suárez, de la muñeca Contreras. Pero don Raúl, que era, como les digo, diplomático, poeta, dramaturgo, en una gran sensibilidad estética, él fue el que diseñó todos los parques nacionales y los sitios turísticos que en su día, cuando estaban cuidados, eran preciosos. Yo tengo una experiencia con él porque uno de mis tíos trabajaba con él en lo que era entonces turismo. Y entonces un domingo el tío nos llevó a nosotros a ver a Tecosol que lo estaban construyendo. Y ahí nos encontramos a don Raúl Contreras. Y entonces don Raúl hizo esta observación. La piscina no debe de estar construida, como les digo, de norte a sur, sino de este a oeste. Vaya, no me hagan caso de las cuatro, porque bien puede haber sido al revés. Pero lo que yo quiero explicar es que él la quería de una manera contraria a la construcción de la piscina, que era en forma rectangular. Entonces, cuando le preguntaron a don Raúl, mire, ¿por qué la quiere de aquí para allá en lugar de acostada? ¿Sabe por qué? Le dijo, porque si la construimos como yo quiero, el Izalco está enfrente y como estaba en erupción todavía, el Izalco se va a reflejar en la piscina. ¿Se dan cuenta ustedes qué capacidad tenía este hombre para diseñar un parque, pero ver el aspecto estético de todo lo que lo rodeaba? Incluso a las que les tocó ver, a las lavanderas que lavaban tople, ¿verdad? Entonces él les hizo un espacio aparte de la piscina para que siguieran lavando toples porque consideraba que era una costumbre ya antiquísima de ella, ¿verdad? Pero la poesía de don Raúl Contreras es eminentemente existencialista. Uno ve esa angustia de vivir en su poesía. Sin embargo, él constituye un caso bien extraño en la historia de la literatura que se llama un desdoblamiento literario. Es decir, él escribe bajo dos nombres, pero el segundo nombre no es un seudónimo. Él escribe con un nombre de mujer, su segundo personaje, digamos, pero el estilo literario del otro es completamente distinto. Raúl Contreras va a ser un existencialista. En cambio, Lidia Nogales resulta ser una romántica y se crea una leyenda alrededor de ella, porque él no dice, yo soy Lidia Nogales. No, Lidia Nogales empieza a mandar sus poemas a los periódicos, se los empiezan a publicar, la gente se empieza a entusiasmar de la belleza de los poemas. Ella tiene 3 temáticas: la muerte, el frío, no sé cuál otro, y el amor, lógicamente. Pero entonces la gente empieza a crear una leyenda. Lidia Nogales es una muchacha que tiene un amor platónico, que está enferma y por eso vive en una finca de sus padres en el volcán de Santana. Y la gente lo empieza a creer y empiezan a hacer excursiones al volcán de Santana para ver en qué finca encuentran a Lidia Nogales. Y como en esa época los periódicos tenían bastantes páginas de literatura, y la gente de aquí, los escritores, pues tenían relación con escritores españoles, viene un señor de España que se llama don Antonio Ayala a investigar sobre Lidia Nogales. Pasa bastante tiempo hasta que descubren que Lidia Nogales es el mismo Raúl Contreras, ¿verdad? Lidia Nogales, según la leyenda, es una poetisa misteriosa, con personalidad y estilo propios y una figura invisible. Enamorada del amor y de la muerte y temerosa del tiempo. Ahí están sus 3 temas: amor, muerte y tiempo. Por eso la gente dice que esta tuberculosis se va a morir. El mito de Lidia enferma en una finca de Santana crea polémica durante muchos años hasta que Contreras reconoció su autoría. Yo tengo aquí
copiada una de las poesías porque me encanta. La dama gris va a ser la muerte, la de las manos finas y ojos color del tiempo me acompaña. En mi sed de ascensión, qué fiebre extraña, qué cansancio de luz en mis retinas. Aquí soñando al pie de la montaña, la dama gris me envuelve en sus neblinas. Ayer un vuelo azul de golondrinas, hoy un leve temblor de telarañas. Y después solo sé que cuando el monte se ensanche más allá del horizonte, mi sueño inútil rodará en pedazos. Y entonces muda, resignada, inerte, igual que un niño triste que se duerme, la dama gris me tomará en sus brazos. Me encanta todavía a estas alturas, me sigue gustando la Lidia Nogales. Bueno, el regionalismo va a ser el color local. Alfredo Espino es una figura muy especial, de una familia de poetas. Su hermano Miguel Ángel tiene otro hermano, el papá también era poeta. Mi mamá nos contaba que cuando ella estaba jovencita, llegó este muchacho a verla, a donde ella trabajaba, y entonces le dejó un papel. Y ella se alcanzó a indignar porque le pareció un atrevimiento, ¿verdad? Y resulta que el papel era un poema de Miguel Ángel Espino que se lo había dedicado a ella. Y entonces cuando ella nos contaba esto, yo, explícame dónde está el papel, mami, enseñalo. No, si yo lo rompí. ¿Y por qué? A semejante abusivo, dice, capaz que volvió otra vez. ¿Cómo van a creer? Bueno, pero Alfredo Espino de todos ellos era el mejor dotado. Estudió Derecho y un año después de doctorarse se murió de bolo, por supuesto. Era un hombre de un carácter sumamente tímido. Le daba pena hablar en público. Nunca publicó nada. Todos sus poemas divinos que están publicados, los publicaron sus amigos después de muerto. Es más, lo que ustedes están viendo no es una foto, nunca dejó que lo retrataran, sino que es un dibujo, un autorretrato que él hizo viéndose en un espejo con carboncillo. Así que tenía esa capacidad también de pintar. Dice que tenía una memoria fotográfica, que se aprendía la Constitución entera casi con solo leerla, pero de nada le sirvió, ¿verdad? Como les digo, un año después de doctorarse se murió de bolo. Ahí está tímido y se escondía, regaló a sus amigos varias de sus composiciones musicales, también era músico. Rechazó un puesto diplomático en Nueva York que había ganado después de un riguroso examen y describió en sus versos las bellezas de la naturaleza de Cuscatlán, publicado después de que él se murió. Por supuesto, este es a mí el que más me gusta de todos los poemas de Jícaras Tristes. El terruño es la fuente de las inspiraciones. ¿Por qué buscar la dicha en tierras extranjeras si tenemos octubres cuajados de luceros, si tenemos diciembres preñados de ilusiones? Yo me acuerdo que en la época de la guerra, la Cámara de Comercio publicó esta estrofa y la pusieron en todas las tiendas, industrias y lugares para que uno pudiera leerla. Pero Salarrué se considera el mejor cuentista del país, sin embargo, lamentablemente, acuérdense que a Salarrué solo se puede leer en español, porque no admite traducción. El vocabulario que usa, vaya, si ustedes se acuerdan de cuentos de cipotes, es divino, pero ¿quién más lo entiende en inglés? Además era pintor, novelista y poeta de rica fantasía. Había viajado muchísimo. Él era teósofo. Sus libros, El Señor de la Burbuja y Ollar Candal, y tenía la capacidad de dibujar, de vincular sensaciones como el sonido de la lluvia con vivencias interiores. En su época fue de estos chicos guapísimos que le encantaba hacer desórdenes. Cuentan, un tío mío me contaba que era amigo de él, que hizo una vez una apuesta con otros dos cheros, quien le daba una vuelta a la manzana de Catedral a mediodía y en calzoncillos. Y no sé quién ganó la apuesta, pero se lo llevaron presos a todos, dice. Cuentos de Cipotes tiene descripciones campesinas desde el volcán que se vinculan con la figura de Hilo Vasco. Tiene cuentos de barro, cuentos de cipotes, y todos comienzan con poesiesque y terminan con siacabuche. Miren, si no han leído cuentos de cipotes, léanlo, porque de veras que es divertido. Dice unas cosas que uno oía de los abuelos, por ejemplo,
no sé si ustedes se acuerdan que las mesas antiguas, grandes que había en las fincas, tenían una gaveta. Y yo siempre me pregunté, bueno, ¿por qué una mesa grande tiene que tener una gaveta tan chiquita? Hasta que me explicaron y lo leí en uno de los cuentos de Cipotes. Ahí guardaban la torta, dice, lo que era de pan dulce en la gaveta de la mesa. Entonces, él nos hace ver todas esas cosas en sus historias. Ah, fíjense esto, quizá una de las cosas más divertidas. Se llama El cuento del caballo que se enhebró por una ventana donde la niña Timo. Y el otro se llama El cuento de Nivelito Nivelungo, la gran Candelota y el Chucho Musungo. Y el cuento de la gallina mañosa, la polla ronca y renta y la mula cursile. Vaya, como les digo, si ustedes los leen, de veras que les van a gustar, pero es imposible traducirlo de ninguna manera. Este hombre tiene una característica especial. Fue un maestro de escuela, autodidacta también, nació en Usulután y le tocó dirigir la campaña política de 1929 y 1930. Fue una campaña política difícil porque el candidato preferido de todos era don Arturo Araujo, un señor que se había criado en Inglaterra y que consideraba que lo que había que hacer aquí en El Salvador era fundar un partido igual al Partido Laborista con las mismas condiciones. Sueñen ustedes Inglaterra, San Salvador, ¿verdad? Entonces, le encarga a don Francisco Gavidia que le dirija la campaña. No es campaña ni de radio, ni de televisión, ni nada. Es de viajar de pueblo en pueblo predicando. Lógicamente ganaron la presidencia gracias a su oratoria y su capacidad de convencimiento, porque prometió que les iba a dar tierra en propiedad a todos los campesinos del país. Mi papá decía que la única manera que hubieran podido recibir tierra todos los campesinos del país era que cada uno llegara con una maceta para que se la llenaran de tierra, porque no había proporción entre lo que les iban a dar a cada uno. Entonces, lógicamente, cuando no se cumplió la promesa, hubo sublevación, se levantaron los militares, lo votaron, quedó Martínez y vino la sublevación campesina de 1932. Pero aquí viene una parte muy importante. Este hombre tenía una visión muy clara del asunto social y entonces sus famosos ensayos, él escribió poesía, escribió novela, intentó escribir teatro, pero su fuerte fueron los ensayos, porque eran unos ensayos de verdadera denuncia social. Miren, si uno lee el Minimum Vital, es una cosa de total actualidad, es la exigencia mínima del hombre, que es lo que debe tener el campesino y la persona con bajos ingresos para poder por lo menos comprar la canasta básica. Escribe El dinero maldito, que es donde acusa a la gente que vende licor y se enriquece a base de eso, pero quizá uno de los mejores ensayos, el que a mí más me gusta, es El elogio del silencio, porque habla de la importancia de ser prudente antes de hablar. Dice, si nos tardamos 5 minutos en decir algo, tal vez en ese tiempo podemos enterarnos de algún detalle que nos convenciera de que lo que íbamos a decir era un absurdo. Pero, ¿cuál fue el final de don Alberto Masferrer? Cuando él se dio cuenta de que lo habían usado para que hiciera la propaganda de algo que no se podía cumplir, se fue a vivir a Honduras y entró en una gran depresión. Y cuando viene el levantamiento campesino de 1932, entonces regresa al país para morirse, pero antes escribe un poema que se llama Blasón, a donde él como que se disculpa de haber sido el instrumento para que ganara el presidente con mentiras, porque todo lo que ofrecían eran mentiras. Entonces, él termina diciendo, un andrajo de vida me queda, se perdió en misérrimas luchas lo que era fuerza y flor. Rateros y falsarios hacen explotación de mi luz, de mi anhelo, de mi fe y mi valor. Cuántas odiosas mentiras serví sin querer yo. Cuánta lucha y engaño con mi luz se amasó, porque fui humilde y simple, porque en toda ocasión creí que quien me hablaba tenía sed de Dios. Ahora, con los harapos de mi fe y mi valor,
y lo que todavía me resta de ilusión, he de alzar un castillo y en él como blasón, en un palo de escoba y hecho un sucio jirón, haré flamear al viento mi enfermo corazón. Y en ese vil andrajo que será mi pendón, escribiré con sangre, menosprecio y rencor este emblema del hombre que es su propio señor. Para juzgarme nadie, para acusarme yo. Yo creo que en su época debe de haber causado una impresión tremenda, ¿verdad? Porque él está descubriendo una situación pues, en la que él no tuvo nada que ver. La época moderna. Hugo Lindo, que muchos conocimos, abogado, diplomático, poeta, narrador, presidente de la Academia Salvadoreña de la Lengua, ministro de Educación, tuvo una librería que se llamaba Altamira, que quedaba ahí por la 59, no, en la 63, ahí por El Salvador del Mundo. Era una delicia irse a sentar con don Hugo a comprar un libro, porque uno compraba un libro, pero platicaba una hora con el señor. ¿Ver? Su prosa es de fácil lectura, de gran corrección, temas diversos, misterioso, fantástico y con mucho humor en problemas de corte social y psicológico. Su libro más famoso se llama Justicia, señor gobernador, y es un caso de un hombre que lo llevan a juicio. Don Osvaldo Escobar Velado, tío de la Ana María Escobar, por supuesto, un abogado político, bohemio y poeta de una vida corta y agitada. Otro caso terrible de alcoholismo. Don Osvaldo escribía maravillosamente bien. Lo internaron en una clínica en Estados Unidos y yo no sé cómo hacía, se escapaba de la clínica para beber, total que se murió de cirrosis, ¿verdad? Él introduce el realismo social, le llaman el cantor del pueblo, con imágenes simples para cantar a la patria, a la naturaleza, a la historia popular. Es una voz profética con la ira por las injusticias humanas y sus versos son escritos con gran técnica y maestría. Sus sonetos son tiernos, pero al mismo tiempo muy duros. Walter Beneke, el mayor de los hijos de la niña Sarita, abogado, periodista, ministro y diplomático. Miren, una de las obras de Walter Beneke vale la pena leerla porque es espectacular. No tiene nada que ver con El Salvador, se desarrolla en Nueva York. Fue un hombre muy versátil, abogado, periodista, ministro, diplomático, sus obras teatrales de vanguardia con un toque existencialista. Como les digo, a mí la que más me ha gustado es Funeral Home, que es una técnica nueva de doble escena y actuaciones simultáneas, es decir, es una obra de teatro. Refleja hastío, desesperación, angustia, abatimiento y soledad. Hizo un buen trabajo como ministro de Educación, metió la televisión educativa, puso una reforma educativa, lo mataron en la época de la guerra y después toda su reforma educativa desapareció, por supuesto. Álvaro Menéndez Leal, este señor no me caía nada bien, aunque su hijo, el doctor Menéndez Leal, me parece excelente, no parece que es hijo de su papá. El doctor actual es un hombre exquisito, fino, delicado. En cambio, Álvaro Menéndez Leal era un periodista y fue el que tuvo el primer noticiero en televisión. Se dice que sus obras tienen influencia de Kafka, de Borges, de Poe, practica el cuento ciencia y la ciencia ficción. Y su obra más famosa es Luz Negra, un teatro de corte existencialista con 3 personajes. Pero después se le acusa de plagio porque la obra es exactamente igual a una obra de un escritor, ay, no me acuerdo cómo se llama ahorita, el escritor que dicen que plagió, que es un irlandés, pero que escribió siempre en París, que los personajes son iguales, 2 cabezas decapitadas que ya las mataron y que están en un diálogo. Por supuesto que le sacaron a Álvaro Menéndez Leal que era un plagio, ¿verdad? Y él dijo que no. Después resultó que en una de los libros que le publicaron, él publicó una carta que dijo que le había mandado Jorge Luis Borges, felicitándolo. Y después María Kodaima, la viuda de Borges, dijo que eran mentiras, que esa carta no la había escrito su marido. Pero bueno, sí constituyó una época. Este señor tampoco me convence, aunque es aclamado internacionalmente por ser de izquierda.
poeta activista político en el Partido Comunista de la Universidad Nacional. Fue exilado a Cuba, México, Corea, Vietnam y a Checoslovaquia. Nueva construcción de imágenes, giros lingüísticos de ruptura. Miren, a él le encanta escribir en contra de todo. A él le parece que todos los escritores, Sala, Rué, Ambrogi, Masferrer, son como gallinas culecas que no sirven de nada. Él no sigue ningún, vaya, en sus poesías, nunca las he entendido, pobrecito poeta que era yo y todas esas, pero no le hallo, mezcla malas palabras con otras cosas. Tiene una visión irreverente y demoledora de la cultura y la situación del país, cuestiona la moral de los próceres, de los escritores en forma sarcástica y sueña con cambiar al país de alguna manera. Fue fusilado por sus camaradas acusado de traición. Entre los que lo mataron fue Joaquín Villalobos. Nunca encontraron su cadáver. Hay pendiente un juicio que han puesto sus dos hijos, Roque y Jorge, pero el asunto como que no ha progresado. Hay que ponerlo porque es parte de la poesía. Me encantan sus poesías, sobre todo los sonetos. Es un genio con los sonetos. Pero lo que es la prosa cuesta mucho entenderse, la verdad. Y su poesía tiene un estilo de poesía que dicen que es japonés, que él le llama cuentos de hormiga, no sé qué, que tampoco, imposible entenderlo. Poeta, abogado, cuentista, fabulista. En lo que sí trabaja muy bien es en las traducciones, como él, además de ser poeta, habla muy bien inglés porque su mamá le habló siempre en inglés. Y además, creo que habla italiano, entonces su traducción de Poe son buenísimas y tiene, creo, una traducción de una parte de la Divina Comedia. Exquisita capacidad de versificación que se evidencia en sus sonetos, ensayo de nuevas métricas, mediador y firmante de acuerdos de paz. Les cuento que cuando yo empecé a dar clase de literatura a bachillerato, cuando llegábamos a literatura salvadoreña, David Escobar Galindo solo le dedicaban 2 líneas. Nació en Santana de familia burguesa, punto, ahí se acabó. Nada más. En cambio, de Roque Dalton eran kilómetros de cosas, ¿verdad? Que uno ni entendía lo que estaba diciendo, pero bueno. Bueno, hay que hablar de la Saint-Exupéry, que es parte de la literatura salvadoreña, aunque es más famosa por todo lo que hizo en su vida de andar por cielo y tierra con Saint-Exupéry. Su libro es Opet, que nunca he leído, entre paréntesis, y a donde cuenta la época en que vivió en ese campamento hippie francés. Y quizá lo más interesante de ella son las Memorias de la Rosa, que es su historia con Saint-Exupéry y que fue publicado por su motorista, que fue su heredero universal, después de que ella se murió. Ella dejó instrucciones que al cumplirse sus 25 años de muerta, se publicara. Ya de don Arturo Castellanos hemos oído bastante, ¿no? La salvación de más de 40,000 judíos, dándoles pasaporte salvadoreño. Y don Justo Armas, que algún día vamos a saber la realidad de su historia, ¿verdad? Fue el príncipe descalzo, propietario de una casa de alquileres, ordenador de recepciones y miembro de la familia real austríaca, según lo demostró el ADN que le practicó Rolando Deneke. Vivió en San Salvador nació en 1800, vivió en El Salvador desde 1871 a 1936. Bueno, nenas, eso es todo lo que yo sé de literatura salvadoreña. Me imagino que hoy hay bastantes escritores que yo no conozco